También lo escuché decir que le habían planteado grandes preocupaciones por parte de estos sectores y de la economía colombiana. Doctor José Manuel, ¿qué nos puede comentar de Sí, esto? digamos que no fue tan positivo desde la perspectiva de lo que me dijeron de Colombia. A mí me correspondió pues seguir animando a los inversionistas de América Latina para nuestro país, porque nosotros no podemos dejar de perder la esperanza y porque no podemos dejar que Colombia se destruya. Nosotros tenemos una responsabilidad como colombianos por este país. Y la preocupación es muy simple. Los inversionistas están viendo un escenario de incertidumbre, de desconfianza, de destrucción de país y que desafortunadamente pues eso se irradia y muchos otros inversionistas le hacen a uno la pregunta. Desafortunadamente no ayudó para nada la discusión o la diferencia, el impasse diplomático que se generó entre Colombia y los Estados Unidos. Un impasse totalmente absurdo, porque no tiene ningún sentido que Colombia, por ninguna razón, tome la decisión, llamémoslo, de generar un conflicto innecesario con el primer socio comercial y de inversión de nuestro país, que son los Estados Unidos de América. Entonces los inversionistas lo que dicen es, y eso va a seguir así, o sea, vamos a seguir como nación peleando con los Estados Unidos, generando conflicto con los Estados Unidos. Y mi mensaje es, desafortunadamente en Colombia hay más país que jefe de Estado. Y el país claramente quiere seguir teniendo una relación con los Estados Unidos porque los Estados Unidos representan en comercio internacional casi el 30% de nuestras exportaciones e importaciones, porque cada año llegan a Colombia 1.400.000 americanos a visitarnos por turismo, porque también cada año recibimos de Estados Unidos 5.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, porque los Estados Unidos nos entregan 1.700 millones de dólares en cooperación científica, cultural, tecnológica, de seguridad, porque los Estados Unidos nos entregan 1.700 millones de dólares en cooperación científica, cultural, tecnológica, de seguridad, y porque nosotros no podemos, como dicen los colombianos, patear la lonchera. O sea, nosotros no podemos pegarnos un tiro en el pie peleando por razones ideológicas absurdas con los Estados Unidos de América. Yo creo que el mensaje es absolutamente claro y lo que tenemos es que seguir construyendo esta relación, gústele o no al jefe de Estado, porque es que Colombia, insisto, Colombia es mucho más que el presidente de la República. Claro, claramente. Doctor José Manuel, ¿cómo percibo como colombiana la economía para el 2025? Uno de los Mire, planteamientos que más se hacen las personas es, hombre, ya no alcanza la plata. Sí, a ver, coloquialmente. José, ¿ibas a preguntar algo? No. No, quiero invitar a la gente que comparta este en vivo y que Ah, me sí, le dé a compartan, esa compartan, pantallita para que compartan le el llegue a más envío, que eso personas. se va a poner bueno, se va a Acabamos de poner empezar a las sabroso. 8. Aquí tenemos nada más y nada menos que al doctor José Manuel Restrepo. Toda mi admiración, mi respeto y agradecido. No sabe cuánto en el alma de tenerlo aquí, mi hermano. Oiga, Entonces vamos a seguir escuchando. Aquí también tenemos a Adolf. Adolf, si le quiere hacer alguna pregunta al doctor, bienvenido. Aquí está Adolf. Bienvenido, Adolf. Hola José, buenas noches amigo, buenas noches mi doctor Restrepo. hola, don Adolf, ¿cómo está Estoy como en hoy? un sitio donde la señal se me va y viene. Voy a aprovechar para plantearle, soy un seguidor de sus reflexiones y sobre todo los análisis a nivel de economía de país. Siempre me han gustado y me han interesado mucho, sobre todo por lo pragmático del tema y por la visión realmente de país. Y eso es lo que a mí siempre me ha interesado en los análisis económicos. Lo que yo le plantearía, mi doctor Restrepo, es cuál sería el mensaje, cómo podemos hacer cuando tenemos a un montón de activistas de todo eso haciendo creer que vamos bien cuando las cifras nos demuestran todo lo contrario. Es decir, ahora los economistas del país, los petristas, por supuesto, se están escudando en el carry over, es decir, digamos, en el nivel estadístico, en el arrastre estadístico, para empezar digamos, a disimular los errores y eso. Entonces ahora la culpa no es del gobierno, la culpa es de todos, menos de las políticas de ese gobierno que están golpeando tanto. Vea, ¿cómo es posible que hoy tengamos en la OCDE, terminemos a 2024 con la mayor inflación y nos quieren hacer creer que vamos bien? La quinta inflación más alta en Latinoamérica y nos quieren hacer creer que vamos bien. Un endeudamiento desmesurado que subió, mejor dicho, los 10 puntos del PIB que habíamos bajado en 3 años, otra vez los tenemos arriba. Es decir,
¿Cómo es posible que la gente, mi doctor Restrepo, no entienda el daño tan tremendo ahora, lo que usted decía, con la particularidad de la crisis, no solo con Estados Unidos, sino de la crisis interna y con unas postulaciones de desarrollo muy por debajo de lo que necesita el país, con el estancamiento de los sectores del desarrollo? Imagínense, nos ponen a celebrar que estamos subiendo 1.8 en el desarrollo económico del país, en la productividad, y está apalancado casi 1.1, 1.2 en el tema de la administración pública. Entonces, ¿qué país tenemos y qué país nos está montando este presidente? Y nos piden que reconozcamos que vamos bien. Eso es lo más difícil de todo este tema, mi doctor Restrepo. Adolf, me parece que tu pregunta es muy válida y es la misma incluso de Estefanía, así que la voy a abordar las dos en conjunto. Y voy a arrancar diciendo, desafortunadamente Colombia tomó una decisión en democracia equivocada, y es que nos condujo por una senda que tiene tres características: polarización, populismo y mentira, o sea, posverdad. Eso se ha denominado en el mundo las autocracias 3P. Moisés Naim las describe claramente. Mire las características de las autocracias 3P. Primero, victimización. Siempre se victimizan. O sea, nunca asumen ni una sola responsabilidad. Y esa victimización, pues, lleva a otra característica, y es el fatalismo. Entonces, para esas autocracias 3P, Colombia lleva, y así lo dijo, por ejemplo, la vicepresidenta de la República en Brasil hace algunos meses, 500 años de desolación, de muerte y de destrucción, como si no hubiéramos hecho nada como nación. Yo, entre otras, además, tiene un profundo error histórico, porque 500 años, pues, no llevamos como república. Llevamos cerca de 200 años como república, y el resto, pues, habría que cobrarle parte al gobierno español, que fue nuestro dominador como imperio. O sea, no sé, al presidente Sánchez habría que cobrarle eso. Pero más allá de eso, nada que ver. Colombia ha logrado mejorar sus cifras de salud, sus cifras de pobreza, sus cifras de empleo, sus cifras de crecimiento, sus cifras de educación, sus cifras de solución al analfabetismo, entre muchos otros temas. Tiene otra característica de esas autocracias: el desprecio por el rigor técnico. O sea, no vale nada lo técnico, y por el contrario se desdice de lo técnico, se destruye lo técnico, se toman decisiones con ausencia de criterio técnico. Tiene otra característica: la destrucción de pesos y contrapesos en la democracia. Entonces descalifican, por ejemplo, lo que son las independencias de las ramas del poder público, descalifican a los medios de comunicación que construyen democracia. Tienen muy poca capacidad para construir consenso, y sobre todo con el sector empresarial, al punto incluso que la apuesta es por la estatización. Adolf, lo describía sabiamente. El crecimiento reciente de Colombia, que es magro, que es exiguo, 0,6, 1,8, el grueso de ese crecimiento está increíblemente en burocracia pública, en corbatas, en lo que se llama órdenes de prestación de servicio. Claro, pues eso no genera ningún recaudo tributario, por eso el recaudo tributario no alcanza, porque cuando no hay crecimiento basado en el sector empresarial, en el sector productivo, en el tendero, en el comerciante, en el micronegocio, en el microempresario, en el pequeño empresario, pues no existe crecimiento de recaudo, y con ello pues se ve afectado el recaudo tributario. Entonces, desafortunadamente, nosotros seguimos esa senda, y es una senda que nos conduce también por las mentiras y por las posverdades. Y entonces la mentira se convierte en una herramienta política. Y me parece que es muy peligroso, porque eso lo único con lo cual hay que contrarrestarlo es con hechos, con datos. Y el dato mata el relato. Entonces son gobiernos maravillosos para echar discursos. Puro bla, bla, bla. Pura charlatanería y muy poca capacidad de ejecución. Económicamente, yo tengo que decir que el escenario de país es un escenario relativamente mejor que los años pasados para este 2025, y entonces se va a vender como la gran revolución y el gran crecimiento. Se olvidan que cuando uno tiene una base estadística bajita, pues es fácil crecer, por ejemplo. Es decir, si usted no creció el año pasado, pues crecer este año es fácil, y así sucesivamente. Entonces vamos a pasar del 0,6 del 2023 de crecimiento, que fue pésimo, nos salvamos por un pelo de la recesión económica, al 1,8 del año pasado, que también muy malo, muy mediocre.
Y ahora vamos a pasar a cerca del 2.6% de crecimiento este año. Entonces, claro, van a decir, oh, wow, 2.6 mejor que 1.8, pues obvio. 2.6 mejor que el 0.6, pues obvio. Pero el 2.6 es lo que Colombia se merece. Un país que tiene tanta biodiversidad, un país que tiene talento, el más sobresaliente y emprendedor de América Latina según el Foro Económico Mundial, un país que usa 14 de las 40 millones de hectáreas para hacer desarrollo agroindustrial, un país que crece al 1.600% anual en startups de tecnología, un país que tiene todo el potencial para ser generador de energías eólicas y solares magnífico, un país que tiene una industria que puede ser de tecnologías de cuarta